Para llevar esto a la práctica, esta concepción de inclusión, que es una inclusión hacia el cambio, tenemos que revisar los casos de la dinámica de la transición. La dinámica de transición, vamos a usar para ello una consideración práctica. Digo la práctica, es decir, de la realidad, usando el caso concreto de la República de Sudáfrica, que es uno de los casos más interesantes de transición en el tiempo contemporáneo. Aquí tenemos que ver cuál es el rol de las élites, cuáles son los actores, vamos a decir, el elenco, el cast de la transición. Toda transición tiene un elenco más o menos estable con relación al proceso general del cambio, que es justamente la transformación del régimen político. Ese elenco tienes los reaccionarios, que son los que no quieren en absoluto ningún cambio y quieren mantener incluso el régimen establecido de manera que no haya ni siquiera una liberalización. Tienes también a los extremistas que quieren sacudir todo el régimen establecido, que se consideran revolucionarios frente al régimen establecido. Pero entre ellos tienes a los, vamos a decirlo, los moderados del régimen y los moderados de la oposición. Estos son los actores claves porque es en ellos que la dinámica de la transición se da. Ahora bien, tanto extremistas como reaccionarios pueden impedir y afectar que los moderados actúen en la ruta de la transición de diversas maneras, que vamos a pasar a explicar. Lo esencial es que consideremos que, habiendo procesos de reforma, ruptura o de retirada, entendiendo reforma como cambios que se dan dentro del sistema para transformar el sistema, de ruptura, cambios que se dan contra el sistema para sustituir el sistema, y de retirada, cuando el sistema simplemente renuncia, los protagonistas de esos cambios, cuando examinamos todos los casos de transiciones globales, suelen ser fundamentalmente los moderados del régimen. Los moderados de oposición a veces entran, a veces no entran, eventualmente van a entrar en el nuevo sistema, pero lo esencial es que si no hay moderados del régimen, que puede ser gente que ha sido radical antes, puede ser gente que ha sido reaccionaria antes, es la gente que va a dar la apertura a esa nueva situación. Y por eso quiero detenerme en el caso de la República de Sudáfrica, que es un caso peculiarísimo en la historia y quizás no tan distinto a algunas de nuestras sociedades. Y digo por qué. La República de Sudáfrica, que está establecida desde comienzos del siglo XX, una parte del Commonwealth británico, fue una colonización de holandeses, ingleses en la punta del continente africano, la punta sureña del continente africano. Esa colonización dio lugar a una suerte de élite, vamos a llamarla en nuestros términos venezolanos, criolla, es decir, de blancos que eran africanos. Eran africanos no racialmente, no culturalmente, porque habían traído una cultura distinta, pero ya no estaban europeos. Y esa era la élite de esa república. Esa era muy como podía ser la élite blanca en Venezuela en el siglo XIX. No expulsaron los nativos y los mestizos a los británicos, sino que lo expulsaron los blancos que allí vivían. Un poco como nuestra independencia, solo que la cosa se complicó, pero que se parece mucho a otros procesos latinoamericanos, donde quedó una élite blanca sobre una población mestiza y negra. En el caso surafricano, esa élite blanca creó un sistema republicano, democrático, dentro del régimen colonial británico, pero independiente de Londres y por encima de la población negra. Y durante varias décadas, consolidado en los años 40, se estableció un régimen de diferenciación entre la mayoría abrumadora, el 80% de la población que era negro africano, y el 20% de la población blanco afrikaner, como se les dice a los colonos de Sudáfrica. Este régimen, si tú solo te fijabas en el régimen afrikaner, parecía un sistema democrático ordinario. Parlamento, partidos de gobierno de oposición, más o menos ideológicamente diferenciados. Claro, no había partidos socialistas en ese país, y tenías al montón de etnias y grupos africanos luchando entre ellos, algunos de acuerdo con el régimen de separación, algunos en contra del régimen de separación, pero muchos de ellos queriendo la transformación de esa franquicia democrática que solo estaba para los blancos en Sudáfrica
para toda la población, incluso algunos más radicales, sacar a los blancos de Sudáfrica. En esa diatriba se pasó una etapa de gran conflicto y de gran aislamiento internacional para Sudáfrica, que fue rechazada de los grandes foros mundiales, que fue eliminada las competencias deportivas, que fue eliminada el comercio internacional. Un poco subrepticiamente había relaciones, pero en todo caso eso ocurría. Mientras que a la vez estaba ocurriendo en el resto de África un proceso de descolonización. Es decir, que las potencias coloniales estaban yendo o estaban perdiendo guerras. Portugal, Bélgica, Francia, Gran Bretaña estaban perdiendo sus colonias. ¿Qué pasó con Sudáfrica? Para los surafricanos, la independencia había sido la guerra contra Gran Bretaña al comienzo del siglo XX, a finales del siglo XIX, que es la guerra de los blancos contra los londinenses. Eso era la independencia. Ya no hay que hacer independencia, aquí no hay colonias, este es un país independiente. Pero para la población negra, que era el 80%, esto no era así. Y esto implicaba que no solo la población estaba vendada de derechos políticos, estaba vendada de derechos económicos. Había ciertas profesiones a las cuales no podías acceder. Tú podías quizás ser escribiente en un tribunal, pero no podías ser abogado, mucho menos juez. Por lo tanto, si cometías un delito, no te iban a juzgar tus pares. No podías ser sacerdote hasta cierta etapa de la jerarquía, salvo en la Iglesia Católica. No podías ser director de una escuela, no podías ser profesor universitario, y así sucesivamente. Por no decir que, claro, si no podías ser profesor universitario y los chances de entrar a la universidad eran limitados, posiblemente no puedes ser médico, ingeniero, arquitecto. Así que estabas condenando a 80% de la población a una gran pobreza. Eso, por supuesto, genera toda una serie de malestares. Y la población negra estuvo dividida entre radicales y moderados, a su vez. Los que querían el cambio. ¿Pero qué tipo de cambio? Los radicales querían un cambio. Vamos a eliminar a los blancos. Cosa que pasó, por ejemplo, en Angola, en Zimbabue, etc. Vamos a expulsarlos de aquí. Expulsarlos de sus propiedades, expulsarlos de sus empresas, porque son explotadores y no hay modo de transigir con ellos. Nos tratan mal, nos desprecian, nos esclavizan. Comprensiblemente, o sea, la posición radical no es una locura, es comprensible. La posición moderada es, ya va, vamos a poder hacer esto dentro de esas instituciones, porque al fin y al cabo hay elementos de esas instituciones que son compatibles con una potencial democracia. Y esto no fue rápido, porque a su vez los más verinos pensaban, no, es que son como unos niños grandes, no están preparados, son como gente que hay que cuidar, porque pobrecita, si los dejamos solos, se matan. Porque en efecto había muchas guerras entre tribus, muchas guerras entre etnias. Pero otros decían, no, es que estos son todos unos comunistas, unos ateos, unos tipos terribles, y este es el único bastión del cristianismo en África. Entonces hay que cuidar, esos son los, vamos a decir, los reaccionarios. En esa dinámica surgieron personajes que fueron abriendo puertas de un sector y otro. Los grandes bandos, el Partido Nacional Africano, el National Party, que era el partido de los afrikaners, el partido étnico tradicional. Habían partidos incluso más a la derecha del Partido Nacional. Este era el partido liberal de los africanos, pero era el partido dominante, que era el hegemón. Y luego tenías el Congreso Nacional Africano, que era la alianza de esos diversos grupos. Algunos que eran marxistas-leninistas muy claramente y otros que eran desde socialistas a demócratas liberales, que querían el mandato. Incluso había muchos blancos dentro del Congreso Nacional Africano. Entre esos van a ver todos estos actores, y me voy a enfatizar en dos que son los protagonistas de este cambio y a los que voy a referirme en un instante. En 1994 hubo las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica. Desde entonces ha habido gobiernos del Congreso Nacional Africano y sus partidos aliados en los distintos periodos presidenciales de esa época. Pero para que esto ocurriese, para que ese cambio radicalísimo en un país donde había elecciones, ¿elecciones qué? Elecciones masivas, universales, solo entre blancos, pasar a ser una elección genuinamente universal para toda la población de ese país, tuvo que haber un entendimiento entre dos figuras centrales que nos dan esta dinámica, los moderados. Pero los moderados son, al fin y al cabo, cosas de ocasión. Es decir, tú puedes haber sido radical, tú puedes haber sido reaccionario o extremista, y si llegas a la convicción, como hemos dicho, la convicción del cambio y la inclusión, vas a ser el agente moderado pro cambio que hace falta en esta transición. Y esos dos agentes son esencialmente Frederick de Klerk, el último primer ministro del sistema surafricano del apartheid. El apartheid era el sistema de exclusión, el apartamiento, el alejamiento de la población negroafricana. Y Nelson Mandela. Nelson Mandela
líder histórico del Congreso Nacional Africano, preso durante más de 30 años en una cárcel en Pretoria, en Sudáfrica, bajo condiciones terribles, que ambos ellos habían sido radicales políticos. Nelson Mandela, que venía más bien de una formación, por supuesto, una formación profesional, es decir, académica, como abogado, en el extranjero, en la potencia colonial, que en la Gran Bretaña se educa dentro de una perspectiva laborista y socialista radical, viene con ideas como el tópico de la descolonización de los años 50 y 60, muy nacionalistas en términos económicos, muy anti-liberales, muy estatistas, y algunos días, prosoviéticas. Por eso, la gran alarma. Y Occidente, claro, metan preso a ese loco. Lo acusaron de terrorismo en campaña de movilización por los derechos sociales, todavía no terrorismo, pero sí es verdad que durante el tiempo en que Mandela estuvo preso, el Congreso Nacional Africano recurrió a tácticas violentas propias de regímenes insurgentes, de movimientos insurgentes. Bombas, asesinato de policías, asalto de cuarteles, asalto de alturas, destrucción de fábricas, etcétera, etcétera. Y en ese régimen de terror, por supuesto, crecía ya la desconfianza racista contra la población africana, aquí también la desconfianza política contra estos comunistas radicales apoyados por China o la Unión Soviética o Corea del Norte. Cosa que era cierta, eso ocurría. Pero Mandela, reflexionando desde la cárcel y en cartas con sus compañeros de prisión y sus compañeros fuera de la prisión, reflexiona: esto no estamos llegando a ningún lado, este radicalismo nuestro, esta rebelión nuestra, lo que hace es matarnos, que nos repriman, nos maten, que nos constriñan aún más la actividad política, y realmente no podemos crecer porque no somos confiables. Tenemos que dar la cara de un modo distinto, y plantea que el Congreso Nacional Africano se hace la violencia. Hubo unas decisiones, unos dijeron: estos son traidores, estos son unos vendidos, estos son unos enchufados, estos son unos mequetrefes, y renunciaron. Nosotros somos unos de la dignidad, y se fueron fuera del Congreso Nacional Africano. Pero el grueso del Congreso Nacional Africano, por la autoridad moral que tenía Mandela al estar tantos años en la cárcel, permitieron seguir con Mandela y la guía de Mandela. El otro elemento es Frederick de Klerk. Frederick de Klerk es un hombre del sistema, africano, de cuarta generación, con propiedades territoriales, en realidad una persona del empresariado, es decir, gerente en empresas privadas del mundo capitalista africana, quien era además, después de cierta edad, fue diputado, miembro del Parlamento del sistema político del Partido Nacional. Y esa carrera política estaba dentro de la ala conservadora, tanto política como racial, del Partido Nacional. Es decir, él no era un moderado, él no era un tipo liberal, él era del sector empresarial que temía el radicalismo económico del Congreso Nacional Africano. Pero cuando accede al gobierno, y accede al gobierno especialmente en ministerios, en carteras del área económica, se convierte primero en alguien competente que, con las sanciones internacionales de Sudáfrica, con la presión económica sobre Sudáfrica, puede, más o menos mantener las cuentas. Pero además se da cuenta: esto es insostenible, nosotros no podemos seguir nuestra vida económica aislada. Sudáfrica es un país grande, pero no es autárquico, no tiene todos los recursos, requiere de ciertas tecnologías, de ciertas inversiones, no estamos atrasando. Y de esa convicción, antes de la convicción racial, porque durante la transición el señor de Klerk nunca dijo que el apartheid era incorrecto o moralmente malo. Dijo: el problema es que es impráctico, el problema es que no nos quieren, el problema es que el mundo nos tiene aislados, entonces vamos a hacer esta apertura. Por razones distintas, por lo tanto, uno por supervivencia y otro por pragmatismo, decidieron concentrarse y empezaron una relación que fue primero con el indulto de Klerk a Mandela. Lo sacó a la calle y le permitió: bueno, yo confío en usted, vamos a que haga campaña en la población. Y que eso generó un referendo, el primer referendo, que era contra el apartheid. Ese referendo fue ganado 32 en contra en la eliminación del apartheid y 68 más o menos a favor de la eliminación del apartheid. Este referendo es esencial, es del año 1992, porque es el que significó que si no hay apartheid puede haber reformas constitucionales de derechos
de apertura de la franquicia. Y eso ya es un momento de liberación, porque tú consideres que la esencia de tu sistema va a ser cuestionada por la población, es un paso esencialísimo. Esto sin caracterizarlo si es inmoral ni nada. El referéndum no dijo eso. Y noten ustedes que aún con una elección, porque se permitió una elección multirracial, se hizo una excepción, esa elección, ese plebiscito multirracial fue convocado y aún así no toda la población negra votó a favor de eliminar el apartheid, para que ustedes vean que aún allí había discrepancias. Algunos no votaron a favor de eso porque pensaban que era un ahora de cosa y no íbamos a conectar esto entre las mismas reglas. Otros porque les gustaba estar separados, les gustaba estar en sus propios terrenos. Sudáfrica tenía unos territorios demarcados para ciertas etnias tribales que temían a la mayoría étnica negroafricana, que era la dominante. Entonces temían ese dominio. Parte de ese equilibrio es algo que se ha ido trabajando en Sudáfrica. Para que ustedes vean lo complicado que es todo esto. Pasa a estos actores. Ellos no son los moderados por excelencia. Ganaron el Premio Nobel de la Paz en el 94 o el 95, ahora no recuerdo, pero en todo caso por dar el fin a unos regímenes de exclusión racial más explícitos y más filosóficamente racistas del mundo contemporáneo. La cosa ha sido difícil. De Klerk, que murió recientemente, ya Mandela, que era un hombre mucho mayor, murió hace unos 10 años. Frederick de Klerk murió en estos tiempos. Y de Klerk en su testamento dijo: yo voy a decir algo que no había podido decir durante todo este tiempo porque no quería arruinar el asunto. El apartheid es inmoral. Pero si yo decía que el apartheid era inmoral, todo se caía. Y yo admito y reconozco, y con el tiempo me he dado cuenta que el apartheid era inmoral. Fíjense ustedes, algo que parece de cajón, algo que parece de perogrullo, que puede parecer evidente, porque reta nuestras nociones de igualdad y libertad, no puede parecer evidente para alguien, y podía ser algo que retase esto. Y esto me lleva a el último ejemplo de esta dinámica que yo quiero ejemplificar con respecto a Sudáfrica, para cerrar esta sección. Lo esencial de todo este proceso que acabamos de narrar es la convicción de aquellos que quieren la apertura a la democracia, que la democracia es preferible a sus alternativas. Sin esa convicción, que para algunos implica renunciar a sus demandas y para otros implica renunciar a su poder, no puede haber transición posible. Y sigo con el ejemplo surafricano para ilustrar esto más allá de los moderados. La importancia de que alguien que viene del sector más radical haga esa apertura. Y me refiero al caso del general Constant Viljoen, con sus negociaciones y acuerdos con Nelson Mandela, que llegan a un entendimiento como candidatos opuestos para las elecciones del año 94. Esto es importante porque Viljoen es un candidato de los márgenes, pero no es alguien en los márgenes del sistema político surafricano antes de la apertura. Viljoen había sido general en el ejército surafricano, héroe de guerra del enfrentamiento surafricano contra Angola, de las intervenciones surafricanas en el resto del continente y de evitar la penetración comunista en Sudáfrica. Es decir, era alguien políticamente conservador, condicionado a la creencia de la superioridad racial de los blancos africanos y, por supuesto, temeroso del Congreso Nacional Africano. En su posición, desde el Partido de la Libertad, como se llamó la coalición de extrema derecha de ese proceso electoral, él era el líder ideal. Él fue acercado, fue tomado en cuenta por esta derecha porque era un personaje inobjetable, no eran traidores del Partido Nacional, que eran unos blandengues y unos vendidos, sino que era alguien inobjetable para el sector más radical de la población. Y elementos ultraderechistas, neofascistas, de racismo africano, mucho más radicales, no liberales, sino autoritarios, se coligaron en esa candidatura. Pero además, ¿para qué? Para sabotear el proceso electoral. Aquí no puede haber democracia con la mayoría negroafricana porque se van a matar, va a haber violencia. Y empezaron a cometer actos para dar falsos positivos que indicasen que había, porque había muchos grupos armados de lado y lado, pero en este caso los grupos armados blancos estaban suscitando esa violencia, quemando granjas blancas, etcétera, simulando actos para crear las elecciones. Por una de esas casualidades históricas, el general Viljoen tiene un hermano gemelo. Esto puede parecer un melodrama, pero es así. Y ese hermano gemelo
que es alguien que ha trabajado durante décadas en el movimiento de derechos humanos en Sudáfrica, Mandela se acerca a él y le ruega, mire, hábleme con su hermano, que ponga orden, no importa, ustedes van a competir, van a tener derechos, pero que ponga orden, que limite la violencia. No van a ver, yo le garantizo que no va a haber expropiaciones de granjas blancas, que estaban en ese momento pasando en Zimbabue, que estaban en ese momento pasando en Angola. Yo le garantizo que no va a haber expropiaciones, no le garantizo que no va a haber emigraciones, yo le garantizo eso, pero por favor, háganmelo saber. Presidente, mi candidato, él quiere hablar con usted. Y empiezan a reunirse en secreto, en privado, discretamente. Por eso estas cosas a veces tienen que estar al margen de la opinión pública que está ensoberbecida, que está encrispada. Y se dan estos acuerdos, y eso que está muy bien reflejado en un libro escrito por el periodista británico John Carlin y diseñado por un autor de cómics catalán. Ese libro se llama Mandela el General, narra esta historia, este entendimiento. El general Verjoen se da cuenta que para evitar un derramamiento de sangre y una guerra civil en un país que él ama, porque es un patriota, o sea, no un reaccionario y todo lo que tú quieras, pero es un patriota y quiere a su país, decide darle un voto de confianza. Y el Partido de la Libertad sigue allí, tiene 10 escaños en el Parlamento surafricano, tiene otros tantos en el Senado, es una parte del sistema funcional. La extrema derecha del sistema, sí, pero dentro del régimen democrático. Eso es uno de esos acercamientos. No siempre se puede. A veces lo que típicamente excluye las transiciones, si incluyen a muchos actores, es a los extremos. Pero en este caso se logró en Sudáfrica. Sudáfrica no está exento de problemas. Sudáfrica es un país con enormes retos y enormes dificultades. Esas dificultades que tenemos, la violencia de las bandas, la desigualdad económica, la continua pobreza de la población africana, el problema del SIDA como epidemia en ese país, el lento acercamiento internacional económico de Sudáfrica al capitalismo global. Todo eso son problemas reflejados, pero la ventaja que tiene Sudáfrica hoy frente a la Sudáfrica de mediados del siglo XX es que los sudafricanos pueden decidir las mejores políticas a su interés, a su beneficio, desde la idea de su dignidad individual, que es la base de la democracia, es la creencia que yo y tú y todos nosotros tenemos un elemento de dignidad individual que nos permite participar y hablar, votar y hacernos dueños de nuestro destino político. Eso no lo tienen los sistemas autoritarios y es parte de ese proceso de transición.